Mi nombre es Viviana Cuevas, soy analista político en estudios internacionales de la Universidad de Santiago, magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. A petición de los profesores Andrés Rossetti y Claudio Guiñazú, es que voy a realizar una breve exposición de lo que ha sido el proceso constitucional en Chile para el ramo de Derecho Constitucional para la Universidad de Córdoba. Esta exposición la voy a basar en cuatro ejes esenciales. En primer lugar, voy a realizar una breve caracterización de lo que fue el estallido social en Chile. Posteriormente me voy a referir a las formas de participación y organización social que se dieron específicamente con los cabildos y posteriormente con las asambleas territoriales. En tercer lugar, los objetivos en el corto y largo plazo de las asambleas territoriales. Y como cuarto y finalmente, cómo han seguido funcionando en el contexto de crisis y de pandemia. Como sabemos, el estallido social acontece el 18 de octubre del año 2019. Este estallido social se venía gestando semanas anteriores con la movilización de los secundarios cuando estaban producto del alza del pasaje del medio de transporte. Esta movilización se comenzó a dar a través de la evasión del metro. Primero fueron los secundarios, pero posteriormente ya empezaron a ser trabajadores, trabajadoras que estaban en contra del alza. Pero ya el 18 de octubre, como también iba avanzando la fuerte represión de los carabineros, la policía también, este estallido social ya comenzó a expandirse no solamente en la zona centro, que fue donde partió el tema de la evasión, sino que también a los sectores periféricos. Como el componente esencial que tuvo este estallido es que responde a una forma espontánea, es decir, no hay una organización social como habían sido las movilizaciones anteriores, donde estaba, por ejemplo, el CONFECH en el año 2011 con las movilizaciones estudiantiles, o No Más AFP los días domingos, cuando estaban estas grandes y masivas marchas que se realizaban en contra del sistema de pensiones. No, esta fue una movilización que se realizó de forma espontánea. No había ninguna conducción de algún partido político o algún movimiento social. Entonces eso creo que fue una de las características más novedosas que tuvo este estallido social. Por eso también el nombre de estallido social. La rabia y el, el revuelo y el impacto que tuvo este estallido social también responde a un descontento no solamente por el tema del alza del pasaje, sino que también a la precarización que venía desde los enclaves autoritarios expuestos en la constitución de la dictadura militar. En esa constitución, que fue una constitución, de hecho, es el único caso de América Latina donde se realiza a través de una democracia y una transición pactada por los partidos también de la concertación, que es como la oposición actual en Chile, eh, venía, venía un descontento porque ningún sector político fue capaz de realizar cambios estructurales o terminar con estos enclaves autoritarios que venían desde esa constitución. Entonces, por ejemplo, en esa constitución es también donde se establece el modelo neoliberal en Chile, el rol de un Estado subsidiario, distinto a lo que vendría siendo un Estado benefactor. Desde esa perspectiva, el, otro de los elementos también que surge en este descontento es también, claro, la privatización, como dije también, la privatización de la salud, la privatización de la educación, el sistema de AFP, el sistema de pensiones que también es privatizado, y por otro lado también las concesiones de las autopistas y privatización también de los recursos naturales. Estos elementos hicieron que la percepción y también la materialización de que finalmente había una clase desprotegida, que eran los que no estaban recibiendo los recursos, y una clase como benefactora, que son los que finalmente habían pactado esta transición a la democracia y que no han sido capaces y no fueron capaces de generar una propuesta distinta. Otro elemento también que tiene esta movilización, que también se liga a ese elemento que señalé anteriormente, es que el movimiento social tenía una fuerte desconfianza hacia los sectores políticos, sobre todo a los partidos políticos.
no había una representación clara, porque también pensemos que en Chile venía el cambio de, primero, a la vuelta a la democracia estuvieron los partidos de la concertación, después estuvo el partido estuvo a la derecha, después de nuevo la concertación, entonces en ese cambio de coaliciones políticas no hubo una propuesta distinta a lo que venía siendo ese modelo, más allá que la propaganda, por ejemplo, de la derecha vienen tiempos mejores. Entonces, el estallido social tuvo un elemento, como dije, espontáneo, venía de un descontento desde los enclaves, desde la enclave autoritaria que se establecen en la Constitución de 1980, que vienen a privatizar y a hegemonizar el modelo neoliberal en Chile. Y por otro lado también, lo que tuvo esta movilización es que fue la primera vez a la vuelta de la democracia donde salen los militares a la calle a reprimir la protesta social. Entonces, otro elemento también que fue distinto en este contexto. Eh, Hubo toque de queda, salieron los militares, de hecho una represión del Estado hacia la movilización. De hecho, hay todavía casos de tortura, hay casos de personas que fueron quemadas y encontradas en supermercados, en grandes tiendas, donde se desconoce la identidad de esos cuerpos, o son personas que no tenían nada que ver en ese lugar y fueron encontradas con golpes, con balas, etc. Entonces hubo una fuerte represión y esa represión también produjo un fuerte descontento. Hay casos de tortura, de hecho en la estación Baquedano también se encontraron elementos que comprobaron que hubo tortura. Entonces esos elementos también fueron distintos los que se dieron en este contexto de movilización. En el alero de lo que fue el estallido social, comenzó a gestarse y a salir como referente Unidad Social. Unidad Social era el conglomerado de las distintas fuerzas políticas que habían empezado a conducir una demanda previa al 18 de octubre, por ejemplo, el CONFECH, No Más AFP, la CUT, la Central de los Trabajadores, ¿qué más? Los portuarios también estaban, y distintos actores que empezaron a conglomerarse a través de esa fuerza que fue Unidad Social. Sin embargo, Unidad Social no tenía la capacidad ni tampoco la legitimidad como para conducir y llevar a cabo como las demandas desde el sector social. O sea, más allá de que se hayan reunido y hayan tratado de ser como negociadores del conflicto o tratar como de darle una especie de conducción a la movilización, no se logró debido a que no había confianza tampoco desde los sectores sociales hacia el movimiento o hacia ese sector. Eh, de hecho, bueno, la salida como del conflicto que buscó el gobierno fue realizar el pacto por la paz, donde donde se juntan los distintos actores y partidos políticos a firmar y a zanjar cómo podría ser una salida a través de firmar o realizar un plebiscito como proceso consultivo para saber si es que las personas estaban o no de acuerdo de cambiar una constitución, pensando que la problemática devenía de la constitución de 1980, ¿no es cierto?, la constitución desde la dictadura. Esa firma de ese pacto, bueno, se estableció que el 26 de abril se iba a realizar el plebiscito, donde se iba a consultar si es que era factible o no cambiar la constitución, y posteriormente realizaron, o sea, como parte también de esa consulta, es establecer si es que se realiza a través de una convención constituyente, es decir, que sean los actores que van a tomar decisiones, sean escogidos y sean actores independientes, y por otro lado la convención mixta, donde son actores tanto del Parlamento y por otro lado también la otra mitad son independientes. Entonces esos son como lo que se estableció en ese acuerdo. Ese acuerdo fue bastante polémico porque se firmó a la espalda del movimiento social. De hecho, Unidad Social, que había sido como este referente que se había conformado en ese entonces, no firmó, el Partido Comunista tampoco firmó,
el Frente Amplio solamente algunos partidos firmaron, que de hecho fue lo que implicó una crisis que hasta el día de hoy vive el Frente Amplio, que está bastante dividido por la forma en cómo se llegó a ese pacto. Pero por otro lado también estaba la fuerte amenaza de que iban a salir nuevamente los militares y eso iba a implicar una represión más fuerte y mucho más fuerte de la que venía antes. O sea, era como decían, los militares no iban a salir a la calle a pedir permiso, sino que ya iban a, la represión iba a ser peor y más sangrienta. Entonces desde ahí, desde ese miedo que se estaba tejiendo, trataron de bajar el conflicto con este acuerdo por la paz o el pacto por la paz. Eh, si bien, como señalé anteriormente, y ahora me paso al segundo punto, una de las formas de participación y de articulación, claro, fueron también la realización de cabildos territoriales, pero no solo territoriales, sino que también hubo cabildos donde se juntaron, por ejemplo, los estudiantes universitarios, profesores universitarios, cabildos de la salud, cabildos del arte, cabildos en los distintos espacios. Pero donde fue más fuerte fue en los territorios porque fue también ahí donde se vivió la represión, donde se vivió también el tema de las protestas y la articulación también desde las vecinas y vecinos que a través de los cacerolazos, barricadas, comenzaban a tomarse las calles, más, pese a que estuviesen los militares en la calle. Entonces eso era una cosa, fue una cosa increíble. eh, Pensando también la cultura militar como es en Chile, o sea, la doctrina militar en Chile es muy sanguinaria, entonces, por eso pongo este punto de que es increíble. Entonces, en ese contexto, se comenzaron a reunir los cabildos. La idea que tenían estos cabildos era empezar a hacer como conversatorio y establecer cuál podría ser como la forma de que hubiese una salida al conflicto. Una de las formas, y creo que fue un acuerdo que se llevaron en todos los cabildos territoriales, fue el cambio de una constitución. Pero ese cambio de constitución tenía que hacerse a través de un proceso constituyente. Ese proceso constituyente que contara con la participación de todas y todos los actores de los distintos pueblos originarios que tiene Chile, no solamente de la élite política que ya venía absolutamente deslegitimada. Eh, los cabildos creo que fueron muy acotados acorde a la necesidad de organización que necesitaban los barrios, y ahí también comenzó como un proceso orgánico, donde los barrios también comenzaron a cuestionarse cuál podría ser como el objetivo, tenía una proyección juntarse, ¿por qué nos juntamos a conversar? O sea, les vamos a dar ese insumo al municipio, pero se confía en el municipio hacia dónde va a ir esa información, porque también una de las cosas que hizo el gobierno fue acuñar el tema de los cabildos como si fuera una organización desde su gestión, y después querían ellos subir la información para darle como una cabida así como, oye, escuchamos a los territorios, escuchamos a la gente, entonces ahora vamos a hacer la constitución y nosotros la queremos hacer así. Pero los territorios sabían que esa era una estrategia de parte del gobierno, entonces cambiaron los nombres a asambleas territoriales. Ya no solamente con el propósito de ser como cabildo ciudadano, comprendiendo también de lo limitado de lo que implica ser ciudadano, sobre todo ser ciudadano en Chile, que tienes que tener 18 años, no tienes que tener pena delictiva, tienes que tener el tema del derecho a voto. Entonces, es demasiado limitante el concepto ciudadano y también es limitante solamente realizar un conversatorio cuando había una necesidad orgánica de comenzar a realizar una articulación en el largo plazo. Y esa articulación se vio, y ahí me voy a referir también al objetivo en el largo plazo, cómo empezar a gestar el tejido social en los territorios. Ese tejido social, si bien partió, por ejemplo, yo actualmente de hecho participo en la Asamblea Barrio Brasil, donde soy vocero y representante dentro de ese espacio, eh, pero también, por ejemplo, Barrio Brasil es una zona típica, que se encuentra en un barrio histórico,
que se encuentra en Santiago Centro, en la región metropolitana de Chile. Pero también comenzaron a darse esas mismas asambleas territoriales en los distintos ámbitos, no solamente en la región metropolitana, sino que también en el sur, en la Araucanía, en Concepción, en Arica, en distintos sectores. Y fue así también como se empezó a constituir la CAT. La CAT se le llamó a las asambleas territoriales que se empezaron a articular a nivel nacional. Esas asambleas territoriales, de hecho, tuvo su primer encuentro en enero, el 20 de enero, si no me equivoco, donde se reunieron para conocerse las distintas asambleas, empezar a generar perspectiva, empezar a generar proyección en el largo plazo y comenzar también a hacer andar este proceso constituyente, pero también eh, no siendo como iluso, porque también se sabe que la forma en que el gobierno haga oído era también continuar con la movilización. Entonces tampoco significaba eh, como entrarse, sino que también seguir organizados, seguir levantando propuestas, seguir en las protestas, etcétera. De hecho, en abril se iba a realizar un segundo encuentro, pero iba a ser un encuentro plurinacional, pero por el tema del COVID ese encuentro no se pudo ejecutar. Volviendo al tema de las asambleas territoriales propiamente tal, cada asamblea territorial tiene forma distinta de articulación y forma distinta de organización. No existe una hoja de ruta, así como más allá de que en estas reuniones, que son reuniones semanales que se hacen, por ejemplo, en la CAT, donde se juntan todas las asambleas territoriales, al menos de la región metropolitana, y así sucesivamente en las otras regiones, más allá que se junten, no existe una hoja de ruta como tal que diga, miren, ustedes tienen que hacer esto, o mañana vamos a... No, sino que también existe como una libertad de acción, comprendiendo también la identidad tanto de los territorios, el avance político del territorio y también el avance orgánico también. Porque, por ejemplo, la Asamblea de Barrio Brasil ya cuenta con una radio, la pueden visitar, está en el sitio web, Asamblea Barrio Brasil, si la quieren visitar. Pero, por ejemplo, hay otras asambleas en que todavía están en la parte como más de cabildo, ¿no es cierto? Todavía están como en la parte más de conversatorio, de saber hacia dónde quieren ir, cómo se quieren organizar. La Asamblea Barrio Brasil también, como punto paralelo, tiene una forma de organización, o sea, tiene delegados, delegadas, se está conformando una cooperativa, de hecho esa cooperativa ya está funcionando, donde todas las personas a través de un monto y un listado de productos compran al por mayor y después se hace una distribución con todos los vecinos y vecinas. Entonces, claro, se termina con esta forma que se venía funcionando, sobre todo en Santiago, de que no se sabía quién era el vecino, de una atomización e individualización, sino más bien ahora volvemos a conocernos, volvemos a saber quién es el que vive al frente mío, cuáles son las problemáticas que se viven, cuál es la necesidad también y cuál es la convergencia de intereses que se comienzan a articular y comienzan también a formar tejido social, que de hecho ese es como parte también del objetivo que comienza a articularse también la Asamblea Barrio Brasil. Esa conformación de tejido social también lo ha hecho con la discusión política y pensando también cómo debiese ser este proceso constituyente. Aunque también se sabe las limitaciones de este proceso constituyente, pensando en que la maquinaria electoral que está funcionando por los partidos políticos que ya tienen definidos sus actores, o sea, su representante independiente, en caso si es que sale la convención constitucional, ya tienen definidos los recursos para eso también. Entonces, claro, la asamblea y el avance de la asamblea es un proceso también más lento. Pero sí rompe con esta lógica que venía hace tiempo funcionando en Chile, esta lógica también bastante institucional. De hecho, no olvidemos que Chile es uno de los países más institucionalistas en América Latina, pero ahora creo que con el tema del estallido social hay que hacer una revisión de ese paradigma, porque ahora viene la lógica también de abajo hacia arriba. Es decir, cómo los territorios comienzan a generar propuestas. De hecho, una de la perspectiva o de la forma en que se hace también la organización es poder también participar en este proceso constituyente.
es poder armar una constitución, es poder levantar una propuesta, más allá de los elementos técnicos que sí o sí lo tienen los partidos políticos, lo tienen los actores y lo tiene también esta tecnocracia que finalmente es la que termina zanjando y poniendo las limitancias de lo que se tiene que establecer o no en una constitución, en una ley, etcétera. Lo interesante también de esta asamblea es que, claro, también participan personas de distintas índoles, o sea, también son profesionales, son abogados, abogadas, cientistas políticos, analistas políticos, ingenieros, entonces también es bastante enriquecedor en cómo se pone a disposición estos recursos hacia el territorio. ¿Mm? Por eso también se han formado distintas comisiones. Por ejemplo, está la Comisión de Salud, está la Comisión de Comunicación, la Comisión de Educación y Formación, que son los que establecen, por ejemplo, la elaboración de talleres, la elaboración de discusión dentro de ese espacio. Está la Comisión de Niñez, donde se realizan distintas actividades e insumos hacia la niñez, pensando también en esta lógica, salir un poco de esta lógica de adultocentrista, sino que también empezar a formar y dialogar dentro de este espacio, y también se ha comenzado a articular una asamblea feminista. Esta asamblea feminista donde reúne también las problemáticas feministas y también comienzan como a articularse dentro de la asamblea. Entonces ha sido un proceso bastante interesante, porque claro, si bien partió de forma espontánea el estallido social, se ha comenzado a articular y ha comenzado como a generar una nueva forma de organización muy distinta a las que venían dándose antes, porque anteriormente también las organizaciones sociales eran también evocadas hacia, hacia necesidades específicas, por ejemplo, necesidad estudiantil, Noma FP, trabajadores, no, acá se concentra el territorio, y es transversal finalmente todas esas demandas. Eso también es algo bastante interesante en esta asamblea. Eh, y ahora en este contexto de COVID, bueno, como sabemos a nivel mundial estamos todos en confinamiento, en encierro. Las políticas del gobierno frente a este encierro han sido bastante erráticas. Es decir, no sé, cuando partió esto no querían cerrar los establecimientos educacionales porque decía que no era un factor de riesgo. Después, al otro día, estaban todos los estudiantes en cuarentena. Posteriormente, ahora están en un plan de empezar de nuevo a volver a la normalidad, dar un carnet de que tú ya eres si tuviste enfermo y después se pasó, eres un paciente que no tiene riesgo, un paciente sin riesgo, cosa que la OMS ha dicho que eso no es factible hacerlo, porque también este es un virus que está recién apareciendo, entonces, o sea, no recién apareciendo, pero la mutación es como relativamente nueva, entonces no es prudente hacer una normativa así. Entonces, en esta respuesta errática que ha tenido el gobierno, el acto más revolucionario que han hecho la Asamblea es empezar con el distanciamiento físico, ¿sí? O sea, ya no se reúnen en espacio como lo hacían anteriormente, como en la asamblea, en las plazas, en espacios públicos, en colegios, universidades, no, ya no lo hacen así, tienen un distanciamiento físico, pero han seguido funcionando a través de un acercamiento social. Y ese acercamiento social lo realizan con la utilización de las distintas redes sociales, vía streaming, por ejemplo, Zoom, Facebook Live. De hecho, este mismo confinamiento hizo que la Comisión de Comunicación de la Asamblea Barrio Brasil, estoy especificando en esa asamblea, que es la que más conozco, se reuniera y empezara a formar una radio. Formó la página web. Entonces también puso a prueba y también mostró la fortaleza también en ese ámbito y generar también más comunicación con las vecinas y vecinos. Entonces, como dije anteriormente, a pesar de no juntarnos físicamente, hemos seguido reuniéndonos y también seguimos con nuestra asamblea. Eh, Otro elemento también que es importante destacar es que las comisiones han seguido también articulándose, han seguido funcionando, se han realizado talleres temáticos. Por ejemplo, la semana pasada realizamos un taller de autocuidado que estuvo a cargo de una psicóloga,
El próximo miércoles viene un taller con un abogado que va a señalar las implicancias de las leyes y las normativas que están saliendo en esta crisis, la implicancia para los trabajadores y trabajadoras. Tenemos también, hemos realizado también catastro con los vecinos y vecinas más afectados, pero también un catastro donde logramos tener información de cuáles son los recursos que están a disposición. O sea, por ejemplo, algún medio de transporte, algún espacio físico, o sea, cuáles son los recursos que cuenta actualmente la Asamblea. En caso de alguna urgencia, también saber con qué disponemos. Por otro lado, la cooperativa también ha seguido funcionando. De hecho, más en este contexto se han hecho entregas de mascarillas, de productos de limpieza, por ejemplo, alcohol gel y todos esos productos que se necesitan. Se están formando catastros de articulación también. Articulación, por ejemplo, con los sectores, con los bares o negocios que pueden prestar ayuda o alguna colaboración recíprocamente dentro de la asamblea o establecimientos educacionales, etcétera, con los distintos actores que están dentro, al interior también de la asamblea. Entonces ha sido como un desafío, porque si bien ha cambiado un poco el contexto, y de hecho también cambió la agenda política. Sí, como saben, el 26 de abril iba a ser el plebiscito, pero se postergó hasta octubre, y ahora la clase política está diciendo que lo más probable es que sea posterior a octubre. Entonces también ahí hay otra problemática que hay que definir. Entonces el contexto nos ha obligado o ha obligado a funcionar de forma distinta, pero hemos seguido funcionando y ha seguido funcionando, y así también ha pasado con las distintas asambleas. De hecho, otro espacio también de articulación que existe dentro de los espacios territoriales son los espacios también interbarriales. Esos espacios interbarriales, por ejemplo, está asamblea, por ejemplo, en Santiago Centro está un barrio que es un barrio República, barrio Yungay, que es un barrio también histórico, barrio Brasil. También está Los Héroes, que es otra parte del barrio, donde se reúnen a través también vía virtual y realizan, por ejemplo, cacerolazo a una cierta hora. Realizan, por ejemplo, distintas actividades de forma conjunta. Entonces también para que la sociabilización y la articulación también con los distintos espacios no se pierda en este contexto. Entonces, se ha seguido funcionando como se puede, pero creo que ha resultado relativamente bien. Como también señalé, este contexto cambia un poco la agenda política dentro de la Asamblea, pero no se pierde el foco. ¿Mm? ¿En qué sentido? Se sabe que vamos a enfrentar un proceso constituyente, comprendemos también las limitaciones que hay en ese contexto y también sabemos lo que implica y lo que viene también para Chile en cuanto a la profundización de la crisis económica. Esas discusiones, nosotras, o sea, las asambleas territoriales en su mayoría las realizan a través de conversatorios políticos y sociales, donde se establecen también cuál es un poco qué se viene y vendría siendo como el rol también de las asambleas territoriales. Entonces, es un camino que queda por andar. Es un desafío que no acaba solamente con la Constitución. De hecho, es un camino que va a continuar. Las organizaciones territoriales se están fortaleciendo a pesar de ser invisibilizadas por los medios de comunicación tradicionales, eh, pero ha continuado también la conformación, que finalmente es el gran objetivo, la articulación y la conformación de lo que es el tejido social. Así que eso, bueno, en caso si requieran mayor información, encantada yo les ayudo. Mi correo es vivianac@uye.uchile.cl. También pueden escribir al correo de la asamblea si necesitan alguna entrevista o profundizar más, que es asambleabarriobrasil@gmail.com. También la invito y los invito a escuchar nuestra radio y eso. Muchas gracias por el espacio y hasta pronto.